Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy es viernes 10 de mayo de 2024. Yo estoy en la provincia de Chubut, acá está lloviendo y bueno, espero que se encuentren bien. Hoy sí estamos en vivo y vamos a chequear si está saliendo la transmisión. Teníamos algunas demoras con la conexión. Sí, ahí está saliendo. Perfecto. Vamos a aliviar la conexión. Bueno, espero que se encuentren bien considerando todas las cosas que nos van pasando, ¿no? ¿Cómo era que me dijeron esta semana? No hay nunca un momento de aburrimiento, ¿no? Me lo dijo una persona de otro país, no hay un dull moment, nunca en la Argentina, nunca hay un momento de aburrimiento. Y sí, algo así. Antes hacíamos el chiste de que en Chubut se aburre el que quiere, pero me parece que lo vamos a extender a toda la Argentina. Bien, vamos a comenzar en primer lugar siempre contando de qué se trata, si nada sirve, por qué lo llamamos así, porque bueno, a veces cuando todo lo que venís haciendo parece que no funciona, cuando tenés esa sensación de que lo que haces no alcanza, de que no lográs cambiar las cosas que querés cambiar, bueno, en ese momento cuando sentís que nada sirve, siempre se puede hacer algo nuevo. Siempre se puede hacer otra cosa, ¿no? Algo diferente, intentar algo nuevo. Me parece que esa idea es la que en definitiva quiero transmitir para todas las personas que a veces atraviesen momentos diferentes en donde lo que vienen haciendo les deja de dar resultado o empiezan a pasar cosas que no comprenden o el mundo se empieza a volver un poco más desafiante. Bueno, intentemos algo nuevo, pero nunca nos demos por vencidos, ¿no? Y ni por vencidas, por supuesto. Buenas tardes a quienes se van sumando, Mariel, Luis, Ari, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ahí fíjate lo que va corriendo al final de la imagen, se pueden suscribir a nuestro canal. Pasamos los 100 seguidores, la verdad que, costó, pero pasamos los 100 seguidores y estoy muy contenta porque el objetivo era lograr 100 seguidores antes de los 10 programas, de las 10 emisiones que se cumplen la semana que viene. Así que ya la semana que viene les adelanto que estamos organizando esa emisión y que la semana que viene va a ser la última emisión de este primer ciclo. Que van a ser 10 emisiones, así que la semana que viene hacemos 10 de 10 y felices, la verdad. Yo muy feliz en particular y mucha gente que le ha gustado la idea y que escuche, que se suma y que difunde también. Va a haber otros ciclos de Si Nada Sirve. Simplemente vamos haciendo como una prueba de qué forma y de qué temporalidad darle, ¿no? Así que el 17 va a ser 10 de 10, 10 emisiones y hacemos este final del primer ciclo, que por supuesto cuando uno dice así es porque anuncia el segundo, ¿no? Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis, hola, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias. Fíjense que siempre empezamos nuestra emisión haciendo foco en lo muy importante. ¿Qué es lo muy importante? Necesitamos justicia por Nadina. Justicia por Nadina, por nuestra estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la sede de Puerto Madryn, que, como ustedes saben, apareció muerta en el mes de enero con un tiro en la cabeza, 2 disparos más en un vehículo. Y realmente es una situación que necesita esclarecimiento, es un dolor muy grande para toda la comunidad universitaria, para su familia, por supuesto, para su madre que está pidiendo justicia, pero además para todos nosotros como comunidad. Y yo quisiera insistir con esta idea de que necesitamos una respuesta como comunidad. Como comunidad nos debemos una respuesta de justicia y le debemos, considero, una respuesta de justicia a su madre, ¿no? Y a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros y compañeras también en la universidad. Bien, dicho esto, entonces, mi nombre es Analía Or, por si alguno de los que están viendo ahora o para toda la eternidad no me conocen, soy politóloga y ¿qué busco con esto? Bueno, busco generar un espacio para poder escuchar más voces, para poder escucharnos sobre todo. Hoy le decía a una persona que veo a veces
con curiosidad un poco y con preocupación que muchas veces periodistas, ¿no? O personas que están en medios de comunicación son como las grandes estrellas y parece que no hay tiempo para escuchar a la persona que se invita, y en realidad la palabra ahí relevante, importante y que necesitamos escuchar es la de las personas que convocamos. Hoy tenemos invitada a Mercedes de Alessandro, una economista muy, muy reconocida, una genia además, muy interesante todo lo que trabaja, sobre todo en relación con el género, pero no exclusivamente. Y tenemos como invitado a un historiador, pero un lujo hoy también escucharlo a Roy Ora, alguien a quien quizá muchos de ustedes han leído y que hoy, bueno, afortunadamente y gracias a la generosidad tanto de Mercedes como de Roy, de todas los y las invitadas que se van sumando cada semana, podemos escuchar, ¿no? Y podemos hacer quizá otras preguntas, ojalá que no sean las mismas preguntas de siempre, ¿no? Pero quizá otras preguntas que también les puedan sugerir otras ideas. Muchas personas me dicen eso, me dicen que escuchar todo lo que vamos incorporando en este espacio, en Si Nada Sirve, les sirve para reflexionar, para pensar otras cosas. Y ese es todo el punto, ¿no? Ese es todo el asunto, todo lo que buscamos, y realmente a mí me hace muy feliz contribuir desde donde uno puede, ¿no? Y como podés, a eso, a un país, a un mundo en donde pueda haber un poco más de reflexión, de escucha y que circulen ideas, ¿no? Que circulen voces. Y bueno, hacer un pequeño aporte desde donde podemos y como podemos y con quienes podemos, siempre. Nuestra primera sección siempre es Vivos de Milagro, ¿no? Ahí tendría que decir vivos, vivas de milagro también. ¿Y por qué decimos vivos de milagro? Porque en realidad cuando uno revisa la historia argentina, y hoy vamos a hacer un buen ejercicio sobre eso con Roy, ¿qué te pasa? Y te pasa que la conclusión que sacás es que estás vivo de milagro, porque con todas las cosas que nos han pasado como país, en nuestra historia, la violencia, un Estado que ha asesinado a sus propios ciudadanos, que los ha desaparecido, que ha robado a sus hijos y que se ha quedado con su dinero, sin ir más lejos, ¿no? Por solo mencionar algunas referencias, me parece que realmente estamos vivos de milagro. Y si uno mira, además, la historia más reciente de nuestro país, estas décadas de democracia, también, ¿no? Nos vienen pasando muchas cosas. Bueno, sobre eso tenemos algunos datos y algunas preguntas también para hacernos, ¿no? Voy saludando a todos los que se presentan. Muchas gracias por hacer sus comentarios, por suscribirse al canal. Gracias. Como ustedes saben, voy a ser breve en esta revisión de noticias porque es simplemente para que quede hecho un punto y no nos olvidemos de algunas cosas, porque si no el tiempo pasa rápido, pasan muchas cosas en la Argentina. Está en tratamiento la ley bases y el paquete fiscal, la reforma fiscal en el Senado de la Nación. Hemos sido testigos esta semana de algunas situaciones que son hasta desopilantes, diría yo, ¿no? Situaciones o momentos en donde, hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Momentos en donde un funcionario que va a defender un proyecto, a explicarlo, en definitiva, a actuar la posición oficial, la posición del gobierno, actuar en el sentido de accionar, ¿no? La posición oficial dice que no leyó, que en realidad, claro, no lo leyó a ese artículo y que sí, verdad, es poco feliz la redacción, pero, o sea que si pasa, pasa. Y si pasa, pasa, ¿realmente no lo leyeron? ¿O esto es realmente una ficción de descuido? ¿O son realmente así de descuidados? Porque estamos hablando de legislación que va a regir la vida de todos nosotros y que implica importantes modificaciones sobre esa vida, ¿no? Yo no tengo en particular afinidad con el senador Lustó, pero sí lo escuché hoy, esta mañana, y me pareció claro e interesante lo que señaló, sobre todo que haga el esfuerzo, tal como hicieron otros senadores también, en detenerse en algunos puntos y en pedir no solo que haya celeridad en el tratamiento, sino también que haya seriedad y que haya un trabajo bien hecho, ¿no?
porque en eso va el destino de muchas personas y realmente tampoco podemos pensar en una legislación como algo momentáneo, como algo bueno para salir del paso, porque en realidad después todos sabemos lo difícil que es modificar esa legislación, que puede ser algo que quede para siempre y que incluso puede generar muchas consecuencias de manera muy rápida. Entonces, me pareció interesante simplemente eso, ¿no? Una convocatoria a pensar, a reflexionar y a detenerse en un trabajo legislativo que tiene que estar bien hecho, no solamente rápido porque el país está ardiendo, que en gran medida está ardiendo también por decisiones que se vienen tomando en los últimos meses, ¿no? Ahí tenemos algunos datos para compartir que son realmente muy preocupantes. La caída de la actividad industrial de 21,2% interanual, 21,2% y más de 6% de caída en relación al mes anterior. O sea que no se ve, bueno, eso que los economistas que andan por ahí dicen el piso, ¿no? Como que no se observa hasta dónde vamos a seguir cayendo, que es en realidad una manera de enunciar el deterioro de nuestras condiciones de vida. De eso se trata, del deterioro de nuestras condiciones de vida. Y ahí realmente nadie puede sentirse ajeno a esto, no solo porque realmente nos afecta, todo lo que ocurre nos afecta a todos y a todas, independientemente de dónde vivas, de cuánto cobres. Yo escuchaba una señora que decía, bueno, yo no cobro la mínima, la jubilación mínima, pero de todas maneras me siento en solidaridad y realmente no hace falta estar en una situación extrema para darse cuenta de lo que significa el encarecimiento de los precios, la pérdida de poder adquisitivo, los despidos que siguen, que continúan, la suspensión de turnos en la industria. Ahí tenemos datos que son bastante claros. Y como si eso fuera poco, por eso digo vivos de milagro, realmente no sabía en qué sección poner esto y lo tuve que poner acá. La CEPAL está diciendo que en su actualización de proyecciones de crecimiento para este año, en general, América Latina y el Caribe va a crecer 2,1%, que vos podés decir, bueno, no será demasiado, está bien, eso es un promedio, pero para Argentina está previendo un menos 3,1%. Es decir, un decrecimiento es la destrucción de lo poco que teníamos, si se quiere. ¿Quieren que acordemos en que estábamos en una situación crítica? Bueno, podemos acordar que estábamos en una situación crítica. ¿Cómo negarlo si todos nosotros conocemos esa situación? Ahora bien, ese indicador, ese dato, es de lo poco que teníamos, si es que teníamos poco, lo estamos destruyendo. Entonces, realmente es importante que pongamos atención en lo que se está sancionando en el Senado, en este momento lo que se está trabajando en el Congreso y también lo que se va decidiendo desde el Poder Ejecutivo, no solamente en forma de legislación, sino también en forma de decretos, ¿no? De decretos de necesidad de urgencia que ya hemos trabajado en otro momento, respecto a los cuestionamientos que tienen su constitucionalidad, ¿no? Dice Ari, anoche escuché a Mercedes, sí, en Blender, me quedé enganchadísima escuchándola, exacto, sí, es muy clara Mercedes, así que es una gran cosa que esté difundiendo su punto de vista, su manera de ver las cosas, su análisis, es muy importante que circulen otras voces y otras miradas, ¿no? También sobre la economía. Porque, bueno, ya creo que todos sabemos que no es una ciencia exacta, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque en realidad toda actividad humana, ¿no? Como la economía protagonizada por personas, regida por expectativas, ya sabemos que no es una ciencia exacta. Ahí está entonces el dato de la CEPAL para Argentina en comparación con otros países. Bueno, la mayoría crece, salvo Haití, creo que era otro caso que no crecía. Y bueno, Argentina menos 3,1%. Bien, en relación a otro tema que venimos trabajando y contando en este espacio, la necesidad de dotar a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación de algún tipo de paridad y, si querés, para cumplir con las pautas realmente y con las normas que existen, con el federalismo, ¿no? No solamente diversidad de género, sino también de procedencia regional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es una corte federal y debería ser en respeto de la legislación vigente y de las pautas normativas vigentes,
debería ser además una corte diversa en términos de género y en términos de representación federal. Ahora bien, los candidatos propuestos, y digo los porque realmente son dos varones, uno de los cuales está muy cuestionado por sus posiciones, por ejemplo, respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, el abogado y académico, entiendo, Mansilla, pero además hay un candidato que es el juez Lijo, que, bueno, a esta altura podemos decir que tiene diversidad de posiciones respecto a su postulación, porque hay sectores que se han pronunciado a favor, e incluso hoy escuchaba una nota que hizo Jair Stracha ahí a la mañana, y lo declararon ciudadano ilustre en Avellaneda, si recuerdo bien. Bueno, fue muy interesante escuchar los argumentos del señor que habló desde Avellaneda, porque está bien, de acuerdo a la normativa vigente de ese municipio, daban las credenciales. Pero bueno, fíjate. Esos datos que aporta ELA, de acá está sacado, de ahí está sacado este tweet, nos hablan de esa desigualdad, ¿no? A ver si lo podemos agrandar un poquito. El plantel del sistema de justicia, el 57% son mujeres. Ahora, cuando mirás los máximos, los cargos de máxima responsabilidad, de máximo poder también, ¿no? De máximo poder de decisión, bueno, ¿cuántas son las mujeres? El 29%. Ahí tenemos una gráfica, ¿no? Una muestra gráfica de lo que está pasando en términos de desigualdad de género y lo que puede pasar con la Corte si solo se nombran a jueces varones, ¿no? Qué oportunidad que tiene el Senado de la Nación, ¿no? De revisar esto. Porque recuerden que los jueces de la Corte Suprema y las jueces de la Corte Suprema, bueno, aunque solo hubo 3 en toda la historia, y 2 en época constitucional, se nombran con acuerdo del Senado. Esto también nos tiene que llamar un poco la atención y nos tiene que llamar a la reflexión. Yo no quiero hacer un concurso de quién le pega más al gobierno, porque no es la idea, para nada es la idea. Entonces hay que hacer un punto sobre esto y notar que, por ejemplo, esta encuesta de poliarquía nos está señalando que en julio del año pasado había mucho más pesimismo, por lo menos en los casos y en las respuestas que recibieron, ¿no? Haciendo, por supuesto, siempre esa aclaración. Pero fíjate lo que aparece en abril de 2024, no en diciembre, en abril de 2024, todavía aparece, a pesar de la evidencia de las decisiones, de los hechos, de las cosas que nos van pasando, aparece tan marcada esta idea de la esperanza. Es decir, que independientemente, por lo menos en este grupo que ha sido encuestado, ¿no? En esta muestra, está claro que esto es restringido a una muestra, pero es notable cómo más allá de las decisiones que se están tomando y de sus efectos sobre la vida de todos nosotros, más allá de eso aparece muy, muy decididamente esta idea de esperanza, ¿no? De esperanza. Por supuesto que también hay preocupación, decepción, ahí lo estamos viendo, ¿no? Desilusión, algo de desilusión, estaría bueno saber exactamente con qué es la desilusión, pero aparece predominando esta idea de esperanza. Entonces, creo que hay que tomar nota de esto, ¿no? O sea, nosotros cuando decimos que hay que hacer un ejercicio de escucha, hay que hacer un ejercicio de escucha y ese ejercicio de escucha es amplio y es para todo lo que tenemos que escuchar, no solamente lo que ratifica de alguna manera nuestras ideas, que nos encanta, ¿no? Como estos libros que escribe Stanislao Barrak, que son tan interesantes, en donde nos enseña cómo nuestro cerebro, claro, quiere ratificar, ¿no? Sus creencias, pero no alcanza solamente con ratificar lo que nosotros creemos que es lo mejor, lo que está bien, sino que también tenemos que poder escuchar otras cosas que nos están diciendo que ahí hay algo para interpretar, para entender, para enunciar de alguna manera. Ya nos vamos a ir a conversar con nuestra invitada del día de hoy, la primera invitada, que es Mercedes de Alessandro, porque seguramente tenemos mucho para compartir, mucho para pensar con ella y no quiero demorarnos ahí. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo Ahí estás? sí, Sabiendo dónde desmutear. ahí se escucha muy bien. Afortunadamente, gracias. Mercedes, gracias por darnos un tiempo, un viernes a la tarde, que siempre decimos lo mismo, ¿no? Con la cantidad de cosas que hay para hacer, los viernes a la tarde nosotros estamos acá pensando estas cosas, ¿no? No, por favor. Voy a tomar unos matecitos si no te molesta. Dale. No, lo tengo acá y me tomé 2 mates antes de empezar y lo tengo ahí al lado a mano. Mercedes, en primer lugar, por supuesto, es doctora en economía, doctora en economía de la UBA, experta y además promotora, ¿no? De una interpretación, de una relación, de una política, además, que tenga en cuenta el impacto de género de las decisiones económicas. Por eso me gustaría, Mercedes, que empecemos por ahí, ¿no? Que empecemos recordando por qué estamos diciendo que hay un impacto de género en las decisiones económicas, qué ejemplos podemos dar, cómo podemos contarle a quienes no saben nada de esto. Bueno, sí, como vos decís, bueno, yo soy economista y una de las cosas que trabajamos en la economía, sobre todo las mujeres, porque vale decir que somos mayoría mujeres en la economía feminista, son estas cuestiones que hacen a la desigualdad en la participación económica de las mujeres entre mujeres y varones, ¿no? Esa desigualdad, para no hacerlo muy complicado, yo creo que cualquiera que nos escuche sabe que en promedio, mayoritariamente las mujeres se encargan de las tareas del hogar, ¿no? Digo, no hace falta pensar en nuestras abuelas, nuestras madres. En general, cuando pensamos en quién cuida a un niño, una niña pequeña, quién le cambia los pañales, quién le da la mamadera, la lleva a dormir, la levanta, le cambia los pañales, o lleva a los chicos a la escuela, los ayuda con las tareas, lava, ordena la ropa, compra un regalito para el cumpleañitos de no sé quién, o cuida a una persona que tiene discapacidad o algún adulto mayor que necesita compañía o apoyo o ir a, no sé, al banco, a hacer un trámite o algo. Todas esas tareas, en general las llevamos adelante las mujeres. Y pareciera que yo digo todas estas y son un montón, ¿no? Sí. Pero hay veces que están como muy naturalizadas, como las hacemos en nuestra vida diaria y las hacemos a veces simultáneamente, ¿no? Mientras llevamos los chicos a la escuela, paramos la verdulería y después a la vuelta hacemos otro trámite y no sé qué, y mientras revolvés la cacerola estás cambiando un pañal. Digo, se hace todo en simultáneo, pero lo cierto es que esto lleva una carga mental gigantesca y además lleva muchas horas. ¿Y por qué digo esto? Porque todas esas horas que las mujeres dedicamos a estas tareas compiten con las horas que vamos a tener para estudiar, para trabajar, para buscar trabajo, para formarnos, para crecer en nuestros espacios laborales, para quedarnos después de hora a una cena de negocios, o para irnos a un viaje académico o no sé qué, o incluso para ir al médico, ¿no? Nosotras mismas, para cuidar nuestra salud o hacer tareas de ocio, de esparcimiento. Claro. Siempre el ejemplo más concreto es no sé, muchas veces los varones se van a jugar al fútbol y las mujeres no tienen el momento ese de jugar al fútbol, que podría ser fútbol o cualquier otra cosa, ¿no? Y esto entonces, esa sumatoria de horas que dedicamos las mujeres a todas estas tareas de cuidado y domésticas, que las tenemos medidas, el INDEC estima que las mujeres dedicamos alrededor de 6,5, 7 horas diarias a estas tareas en promedio. De 24 horas, sacando las horas que dormís, que en general son pocas, ¿cuántas horas dedicamos a esas tareas? Y un tercio del día estás dedicándole a esas tareas, ¿sí? Un tercio del día aproximadamente se va ahí. Y esto en promedio, quiere decir que hay mujeres que van a dedicarle muy pocas y otras que le van a dedicar 10, 11, 12, ¿no? Imagínate una madre soltera con 3 chicos, un bebé, un chico de 6 años y una de 12, ¿no? Tres edades muy diferentes, 3 necesidades muy diferentes, 3 agendas diferentes. Bueno, esa madre va a tener que hacer malabares realmente con esas rutinas de cuidado. Y si tiene una mamá que, no sé, está enferma o que tiene algún problema de salud, olvídate. Entonces, Sí, que son situaciones que en general a todos nos llegan, ¿no? En algún momento de la vida tenés ese pioneo entre las tareas de cuidado de los... Si no lo tuviste siempre, porque a veces hay situaciones de enfermedad que son más permanentes, pero sí, hay un totalmente momento como en que decís. pasa Hay un esto. momento que se juntan los babies con la mamá que está grande o el papá que necesita ayuda. Pero entonces digo, esta sobrecarga, nosotras la tenemos medida, decimos que las mujeres en promedio dedican 6 horas y media, 7 a estas tareas, mientras que los varones 3 horas y media, 4.
Además, la mayor parte de las mujeres realiza alguna de estas tareas, los varones hay muchos que no hacen ninguna de estas. Todo esto hay datitos, pero lo cierto es que si sumamos todo este volumen, lo que encontramos es que las mujeres dedicamos 3 veces más tiempo a las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Y eso para la economía feminista es clave para entender un montón de cosas que pasan después en el mercado laboral. ¿Qué pasa? Que, bueno, como tenés menos horas, trabajás menos horas por un salario, tratás de acomodar tu rutina, entonces primero te levantás, llevas a los chicos a la escuela, de ahí te vas al trabajo, pero sacrificás al mediodía para buscarlos de nuevo y llevarlos a tu casa, y a la tarde te ocupás de ello y ya no vas a trabajar, ¿no? Fuera del hogar. Esto pasa mucho, pocas horas ahí. Penalización por maternidad. Las mujeres madres muchas veces se van del mercado laboral, se tienen que dejar sus tareas, tienen que irse. 1 año, 2 años, 3, depende si tuvo 3 hijos seguidos, si no, ¿no? Es como es realmente una penalización muy grande ser madre en el mercado laboral. Y después vemos que esto también se deriva en niveles altísimos de precarización laboral, que es esto de poder facilitar la entrada y salida, mucha flexibilidad en el trabajo, que viene acompañado obviamente de peores condiciones de desarrollo y también con malos salarios. Y entonces vemos que hay más desempleo, más informalidad, menores salarios, y todo esto te redunda en que las mujeres sean más pobres. Es decir, si vos sumás todo esto, que participás menos en el mercado laboral, que cuando vas al mercado laboral tenés trabajos más precarios que los varones, de menos horas, con menores salarios, que enfrentás más desempleo, que encima si vas a ser mamá o sos mamá, eso va a ser un problema, un obstáculo para poder desarrollarte, crecer y ser reconocida como tus pares varones. Bueno, después cuando uno dice la pobreza está feminizada, tiene más Claro. sentido y se entiende mejor, ¿no? Y esto no lo digo como una cosa, ay, qué víctimas, pobres mujeres, no sé cuánto, esto es un patrón que se ha ido desarrollando con el tiempo y que viene de que antes las mujeres éramos unas amas de casa, ¿no? En el rol social, la mujer en general, no sé, pensemos nuestras bisabuelas, abuelas, lo clásico era que se quedan en el hogar cuidando a la familia y el varón, el macho proveedor, ¿no? Estos estereotipos. Pero eso se rompió, ya no Mm. existe. O sea, hoy la mayor parte de las mujeres trabajamos, salimos a trabajar, a hacer una changa, a hacer algo, pero todavía nos quedamos con toda esa carga de tareas domésticas y de cuidado, ¿no? Entonces trabajamos más. Entonces trabajamos el doble, tenemos esa doble jornada laboral. Y Y te sin diría embargo, incluso, cuando Lali, ¿no? se discute la jubilación y cuando se discuten ¿no? el retiro, pareciera que en lugar de que haya un reconocimiento de todo esto y que digan, bueno, gracias por cuidar los hijos, ¿no? Por ocuparse de las generaciones, de que no estén descuidados, de que no estén en la calle, no sé, muchísimas cosas que podríamos decir en hacer un reconocimiento. Cuando se discute la jubilación, ¿qué pasa? Porque no pasa eso. No, claro, te dicen, bueno, no laburaste en toda tu vida, no aportaste, ¿qué querés acá? No sé, arréglatelas como puedas, ¿no? Pero me gusta porque justo nos lleva muy bien a ver por qué es importante caracterizar esto. De esto no se hablaba mucho. De hecho, la economía feminista es bastante reciente en el campo de la economía. En los 80 empiezan los primeros estudios, trabajos, empieza a generar como una masa crítica de colegas economistas que le empiezan a impulsar el tema. Y yo te diría que en Argentina esto se trasciende un poco más con Ni Una Menos en el 2015, ¿no? Con Ni Una Menos empezamos las mujeres a estar más despabiladas, por decirlo de alguna manera, masivamente, pues siempre hubo grupos muy, muy fuertes de trabajo y de concientización sobre esto, pero bueno, en 2015 se hace esto más masivo. Y ahí también la economía feminista gana mucho más espacio, ¿no? Y nos permite también dar estos debates. Y como vos decías, uno de los grandes debates para nosotras son las moratorias de las jubilaciones. ¿Qué son las moratorias? Son que para poder jubilarnos con las de la ley, entre comillas, hay que pagar 30 años de aporte, ¿no? Pero si yo te estaba diciendo que a las mujeres les cuesta tener un trabajo formal, participan menos del mercado laboral, tienen altísimos niveles de desempleo, son las más precarizadas de todas, a eso te sumo que la segunda ocupación de las mujeres, si uno mira qué trabajan las mujeres, la segunda ocupación es ser empleada doméstica, que es el empleo más precario de toda la economía y el peor pago. Entonces, si vos sumás todo eso, es obvio que las mujeres van a llegar con pocos aportes a los 60 años. De hecho, hicimos ese cálculo y nos dio
que solamente una de cada 11 mujeres, te diría, una de cada 11 mujeres, el 8%, que tiene cerca de 60 años, tiene más de 20 años de aporte. O sea, que podría llegar a pensar en jubilarse. Una de cada. Eso quiere decir que el 90% de las mujeres que están al borde de jubilarse ahora, si no tuvieran una moratoria, no se podrían jubilar. La moratoria no es que te regalan plata, no es que te perdonan todo. La moratoria es lo que se convirtió en ley el año pasado, un plan de pago de deuda previsional. Quiere decir que vos, por ejemplo, estabas en el mercado laboral, trabajaste 10 años, después tuviste un bebé, te retiraste otros 10, volviste, trabajaste 3 años más y ya llegaste a tu edad jubilatoria. Bueno, tenés 13 o 15 años de aporte, bueno, te faltan 15 más, lo que te van a hacer es cobrar de lo que vos recibas como jubilación mínima, además, un porcentaje para ir pagando esa deuda que tenés. Quiere decir, no es que te perdonaron todo, no tenés, vos en algún momento tuviste que haber aportado, ¿no? Pero las situaciones de la precariedad es un problema del mercado laboral, es un problema también que nosotras venimos diciendo tiene perspectiva de género, porque esto que vos decías, ¿no? Hacemos un montón de trabajo gratuito para sostener a la sociedad, para sostener a quienes van a la fuerza laboral, para que los chicos tengan una casa linda, limpia y comidita rica preparada en la mesa y la ropa ordenada en el placar, y eso le permite ir a jugar, a estudiar, a desarrollarse, es decir, un montón de trabajo de... Mira, vamos a tomar el discurso del presidente. Gratis no hay nada. O sea, gratuito no sería no pago, que no es lo mismo. Y entonces, en todo caso, ahí hay una expropiación del valor, ¿no? Producido y aportado, no reconocido y encima te maltratan. Realmente yo veo con mucha preocupación lo que se está trabajando en el Congreso de la Nación. Pero fíjate, mira, esto me parece importante, justo que lo mencionaste al Congreso. Yo soy una ñoña de los debates de estas cosas y además esta ley a mí me preocupa mucho, entonces seguí mucho los debates. Quería además viste, como estamos aprendiendo también y conociendo a la nueva, sí. Hay mucha gente nueva ahí en el Congreso, los diputados y diputadas libertarias. Me interesaba también como empezar a conocer qué dicen y cómo presentan las cosas. Y lo cierto es que la votación del punto en la ley base está la derogación de la moratoria. La moratoria, 8 de cada 10 personas se jubilan por moratoria, son mujeres. Este año son 250.000 las mujeres que están esperando para jubilarse, o sea que están cerca tienen 59 años, te diría, ¿no? ¿Quedan afuera con eso, si se sanciona? Y si se deroga, quedarían en la PUAM. La PUAM es una pensión no contributiva que lo que te da es un 64% del salario mínimo, es decir, es algo que está totalmente por debajo de la línea de indigencia. Además de eso, o sea, si vos enviudás, no recibes una pensión de tu marido y viceversa. Digo, y no puedes trabajar, ¿no? Que hay muchos jubilados y jubiladas que siguen trabajando, son maestras, profes, no sé, trabajan, no sé, Ismael Bermúdez, el otro día, el periodista de Clarín, decía, yo estoy jubilado, pero sigo trabajando, ¿no? Ah, mira. Y la PUAM no te dejaría seguir trabajando. Y lo que quería decir con el Congreso es que venimos impulsando tanto este tema y dando tanto este debate todo nuestro esfuerzo de años de feminismo para mostrar la importancia del trabajo de cuidado, yo siento que un poco caló. ¿Y por qué digo que un poco caló? Porque en la votación de la ley Bases, que se hizo por artículo, el artículo específico de la moratoria gana la derogación, o sea, es decir, perdemos las mujeres, pero se levantan y se ausentan 12 diputados y diputadas. Y si esos hubiesen estado sentados y se hubiesen abstenido, salía empatado. Lo que quiero decir es que es el único artículo en que se ausentan tantos. En todo lo demás se ausentaban 3, 4, que es bueno, o alguno que se fue al baño, uno que no quiso votar algo, el otro que se durmió, porque esto realmente se votó a las 9 de la mañana después de una maratón, ¿no? Por eso digo, se durmió, se fue al baño, se distrajo, ni idea. Pero 12 es, y había personas diputadas, que tienen alguna trayectoria dentro del feminismo que se levantaron para no votar, ¿no? Porque, bueno, tenían que votar algo que no sería muy feminista, por decirlo, ¿no? Sí, igual hay desplazamientos que sorprenden, ¿no? Hay muchos desplazamientos muy sorpresivos, pero lo que yo quiero decir es que generó algún costo social la moratoria
y por ese costo social, de alguna manera, algunos y algunas tuvieron que mirar para el costado, ¿no? Y lo digo porque también tiene que ver con seguir presionando sobre este tema, ¿no? Tenemos todavía días para seguir presionando Sí, sobre esto y yo creo que vale la pena seguir presionando porque, como decía, la única votación con tanto nivel de ausentismo, ni siquiera el régimen de inversiones a las grandes empresas, claro. que era muy Y nadie polémico, leyó, no sé. tuvo. Exacto. No, Mm, ni siquiera ese fue tan polémico como el de las moratorias. Pero bueno, es solo un ejemplo de los muchísimos claro. que nos pasan a las mujeres en el mercado laboral y por lo cual es importante mirar con perspectiva de género también las medidas económicas, cómo impacta el ajuste que está en marcha hoy, porque realmente las mujeres, como te decía, como somos mayoría en la pobreza, como somos mayoría en el mundo de la precarización laboral, como estamos muy desprotegidas en ese sentido, y bueno, en momentos de crisis eso también se viene sobre nosotras. Sí, eso me parece también importante, Mercedes, para pensar el futuro un poco. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, recién veíamos esos datos, viste, de la encuesta de poliarquía, que hablaban de esperanza, ¿no? Y la muestra está tomada en abril de 2024. Y en el centro la palabra esperanza, ¿no? Aún ya con resultados en curso, con resultados evidentes. Entonces, creo que es necesario como construir un punto de partida para pensar el futuro, ¿no? Y ese punto de partida, creo, y me parece que vos algo has dicho también en ese mismo sentido, tiene que partir de alguna autocrítica, ¿no? De alguna revisión de, bueno, a ver, hay razones por las cuales hay una elección que se pierde, hay este mensaje, ¿no? En donde después de varios meses de políticas de ajuste aparece la palabra esperanza. Entonces, hay cosas para pensar y cosas para escuchar. ¿Vos cómo ves el futuro? Yo creo que haciendo, ¿no? Como un poco de también autocrítica, creo que la campaña fue muy masculinizada, el Frente de Todes, Unión por la Patria, fue con 2 candidatos varones, los temas de género no estuvieron mucho y para mí fue un error, porque lo que vimos después en todos los datos, las encuestas estas que mencionás, es que las mujeres fuimos más votantes de opciones progresistas, porque digo, hablo no solamente del balotaje, sino antes también que los varones, sobre todo los jóvenes, que hay una diferencia muy fuerte en el voto. Y gran parte de eso es una sociabilidad política de las mujeres en el feminismo. Es decir, las jóvenes que se reivindican feministas han tenido muchísimas instancias de participación política. Lo que quiero, lo escuchaba el otro día Ofelia Fernández, que para mí es una gran referente de la juventud, y ella decía, bueno, es que nosotras, a mí me invitó a la política el feminismo, dice Ofelia, además de Ah, Néstor y Cristina, ¿no? Me invitó a la política el feminismo. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué invita a la política a los varones hoy? A los varones jóvenes, ¿no? ¿Quién está invitándolos a participar en política? Ahí, bueno, Javier Milei los invitó mucho. Les dio espacio, les dio causas, les dio de una manera que no es mi manera de ver la política y hacer política, pero bueno, eso son definiciones también personales, ¿no? Y además sí supo leerlos en clave de qué era lo que estaban necesitando, viendo. Yo creo que hubo una especie de status quo del lado del peronismo de afianzarse sobre banderas que quizás se estaban vaciando, ¿no? Una de las grandes banderas, la justicia social, en una sociedad en crisis, seguir diciendo es justicia social cuando las personas no llegan a fin de mes, eh, es como que te pone una contradicción. Vos le estás diciendo que es justicia social eso que está viviendo, y eso que está viviendo esa persona no está bueno en un punto, ¿no? Entonces creo que hay varias cosas que fallaron en términos de las narrativas, la comunicación, en términos de la participación de las mujeres en la campaña y obviamente una economía que no estuvo funcionando bien durante bastante tiempo por motivos exógenos, como puede haber sido la pandemia, la guerra de Ucrania y Rusia y la sequía, pero también por motivos internos de mala gestión, de falta de una orientación clara, ¿no? Bueno, este es el objetivo, vamos todos para ahí, y vamos todos de la mano y no sé qué, no, una interna a cielo abierto que se vio muy claramente de todos lados, pocos espacios donde canalizar también debates, ¿no? Nosotras hemos sido, digo, nosotras como muchas referentas del feminismo, que participamos del gobierno, hemos sido bastante críticas durante muchos momentos y sin embargo
no había un espacio muy, muy fácilmente canalizable. Pero también yo hago un balance positivo en términos de las mujeres y de los feminismos dentro del gobierno anterior. Hicimos logros que son un antes y un después en las políticas públicas, no solo argentinas, sino latinoamericanas. Yo la verdad que me siento muy orgullosa cada vez que me llaman de otro país, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Bolivia, de donde sea, y la verdad que para mí es un lujo contar la experiencia que tuvimos las mujeres gobernando, como hasta tuvimos un grupo y nos llamamos así, porque la verdad que transformamos muchas cosas, dimos respuestas. Argentina fue uno de los 3 países que terminó la pandemia, que vino la etapa post-pandemia, digamos, con las mujeres con récord de empleo, con récord de participación económica, con una brecha de desempleo entre la juventud muy pequeña, y todo eso producto de una batería de medidas de políticas que pusimos en marcha, desde la provisión de toallitas para la menstruación, al presupuesto con perspectiva de género, no sé, impuestos con perspectiva de género, deducciones por cuidados, digo, un montón de cosas que hicimos desde Y datos, ¿no? Y producción de datos que son tan importantes para que se pueda analizar, pensar, planificar, y no solamente, digamos, y no pensar que es una cuestión de, a ver, como de berrinche, ¿viste? No, Sí. bueno, que quieren género en todo, que no sé qué, porque yo he escuchado tantas cosas realmente. Entonces, con datos, me parece que ahí Mariel decía algo sobre la encuesta, la segunda palabra desilusión, y se vio muy grande en relación a la encuesta anterior, no hay más palabras en verde, gracias Mariel. Y ahí otro comentario que dice, tal cual, grandes logros, esas experiencias se van a recuperar. Sí, me parece que la producción de datos que hicieron es muy importante. Estos datos, Mercedes, que estaban en la dirección, corregime si me equivoco, de Economía e Igualdad de Género, están alojados en algún lugar, uno los puede consultar, los encuentra. Yo no quisiera levantar la perdiz, pero siguen en la página del Ministerio de Economía, todavía no los bajaron, yo creo que todavía no se enteraron que están. Un backup urgente. Sí, Un backup, Claxo urgente. estaba alojando Sí, un datos backup también. urgente, porque yo creo que no sé cuánto van a durar, pero también déjame decirte que por suerte nosotras trabajamos mucho con las provincias. Hicimos una mesa federal de políticas con perspectiva de género que nucleó a un montón de mujeres con cargos en ministerios de Hacienda, de Finanzas, de Turismo, de Agricultura, de Producción, todo lo que era económico de las provincias las traíamos, ¿no? Y a partir de eso se pudo hacer también indicadores a nivel provincial, presupuestos con perspectiva de género de las provincias, son 18 las que ya tienen, y un montón de medidas también, que eso permite que por lo menos se mantenga el conocimiento. Trabajando el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires también tiene un gran trabajo, e incluso el Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires tiene un área de género hermanita nuestra, como le decimos, ¿no? Y entonces es como que eso también está bueno, porque el haber trabajado a nivel nacional, pero también provincial y después municipal, hace que haya una sobrevida en un contexto de reacción y de backlash y de retroceso como el que estamos viviendo a nivel nacional con las políticas de la libertad avanza, ¿no? Pero así que en el sentido de lo que decía recién, no me acuerdo el nombre. Mariel Lustero. Comentó, yo creo vamos a volver y vamos a volver mujeres de verdad. Pero hay muchas compañeras que siguen sosteniendo estos espacios, hay que apoyarlas, hay que hacerlas visibles, hay que darle respaldo, porque la verdad que les cuesta mucho en este contexto seguir manteniendo esas banderitas flameando, así que en eso no hay que desconocerlas, hay que visibilizarlas, hay que trabajar con ellas, hay que apoyarlas, porque la verdad que están poniendo todo para sostener esto también. Totalmente, Mercedes. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo de un viernes a la tarde. Siempre decimos con la cantidad de cosas que podríamos estar haciendo un viernes a la tarde, y bueno, uno hace lo que le gusta, ¿no? Muchísimas gracias por compartir todo esto. Un beso grande y espero verte pronto. Gracias, Mercedes. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Bien, vamos a volver ahí a nuestra presentación. Ahí algún día le voy a agarrar la mano a todas las opciones que hay con esta plataforma.
Pero vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Ahí quiero dar lectura a unos mensajes antes. Tarea súper importante en esta lógica actual. Lo que no se mide no se visibiliza, es cierto, hay que producir datos, hay que estudiar, sí. Muchas gracias, ahí dice Mariel, súper clara. Vamos a darle entonces la palabra y vamos a escuchar ahora a Roy Ora. Roy es un historiador. A veces uno cuando lee a alguien o cuando tiene, por ahí yo lo sigo mucho en Twitter también, entonces leo sus comentarios, uno tiene la sensación de que se conoce, ¿no? Yo a Roy no lo vi nunca físicamente, lo estoy viendo y lo estoy conociendo un poco más así por este medio, pero es como si te conociera de alguna manera. Ya hemos hablado de alguno de tus libros, hablamos de La moneda en el aire, por ejemplo. Hola, Roy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Lo mismo para vos, muchas gracias por compartirnos tu tiempo un viernes a la tarde, ¿no? Con la cantidad de cosas que uno... Y con la cantidad de cosas que tenés para leer ahí también. Bueno, estar hablando con nosotros, gracias. Roy, voy a provocarte con una afirmación de Guillermo Francos que escuché hoy, porque me parece que justo va, que pica en tu cancha, digamos. Él dice, hay que mirar la Argentina hacia el futuro, ¿no? No mirar con el espejo retrovisor. Y yo digo, ¿acaso la historia, ¿no? Y la historia económica, además, no nos enseña muchas cosas que está bueno, digamos, tener presente? Bueno, ese es mi negocio, ¿no? Así que no lo puedo tirar abajo. Yo creo que una perspectiva histórica es algo que cualquier sociedad necesita para pensarse. Me parece que sobre todo enriquece la discusión pública. Comprender mejor los problemas se alcanza, una mejor comprensión de los problemas se alcanza si estos problemas se ven también en una perspectiva histórica. Yo creo que los historiadores no tenemos por qué reclamar digamos así, el monopolio de una interpretación del presente, de las razones por las cuales las cosas van en una dirección o en otra. Yo digo más humildemente, bueno, podemos hacer una contribución a la mejor comprensión de cómo es la sociedad, qué transformaciones experimenta. Por supuesto, cuando los historiadores se ponen en el papel de profetas, en general fracasan. Porque Claro. el pasado no es igual al presente, y mucho menos al futuro. El futuro nos es desconocido. Es así, el futuro está abierto, por suerte está abierto. No sabemos cómo va a desenvolverse el mundo, ¿no? Basta ver lo que se creía hace 20 años, 40, 60, sobre cómo iba a ser el futuro para darse cuenta que en general la gente se equivoca. Y en ese sentido, esto también es una invitación a la humildad. Tener digamos, una biblioteca, si querés, sobre cosas que pasaron en el pasado. Ay, se me cortó. Ahí, a ver si lo recuperamos. Me parece que es la conexión de Roy o es la mía. Yo me veo, pero no sé si... Ahí volviste. Ahí estamos bien, sí, ahí estamos Sí, bien. se cortó un poquito. Sí. Claro, un poco de humildad. Bueno, a politólogos y politólogas nos pasa lo mismo, ¿no? Uno puede pensar tendencias, puede rastrear constantes, pero el salto hacia el futuro es justamente un salto porque en el medio está la incertidumbre que forma parte de la vida humana, ¿no? Pero digo, mirando lo que sí sabemos y mirando la historia económica de la Argentina, ¿no? Debe haber seguramente algunas... no sé si lecciones es la palabra, pero algunas constantes, cosas que vos decís, bueno, esto nos pasó siempre, o no hay. Mira, yo creo que cuando uno dice historia y Argentina, hay dos o tres cosas que saltan a la luz, que hay que poner en primer plano. Algunas buenas, otras no tan buenas. Algunas singulares, por razones atractivas, si querés, o no tanto, pero no necesariamente negativas, otras negativas. Yo diría dos, para pensar la Argentina como sociedad, como qué es lo que hace distinto a nuestro país. Una es si
a una persona, un argentino, le preguntan, contame en 10 palabras, ¿qué es lo más importante que pasó en tu país en toda su historia? Yo creo que el título de esa respuesta, o el núcleo de esa respuesta, se llama inmigración. Esto es, la Argentina fue el país que es un país muy moderno, es un país armado en el siglo XIX, no tiene un pasado colonial importante. Vos vivís una zona que hablar de la colonia es como absurdo, ¿no? Yo que vivo en Buenos Aires también es un poco absurdo. Es un país que se armó con elementos que vinieron de afuera. ¿Esto qué significa? Significa que no hay del conjunto de países de inmigración, la Argentina fue aquel que, en proporción a su población originaria, Exacto. a la población que existía en el mediados del siglo XIX, más inmigrantes recibió. Si uno caminaba por las calles de Buenos Aires en cualquier momento entre 1850 y 1930, había más extranjeros que nativos. Y lo mismo en las principales ciudades del país. Es decir, Argentina recibió más inmigrantes que Australia, que Estados Unidos, y mucho más concentrados en un periodo que es el de, digamos así, se llama a veces la formación de la Argentina moderna, ¿no? Entonces eso yo creo que es raro, es una cosa rara, eso lo vio Germani, ¿no? Y yo creo que es muy importante para entender esta sociedad. Una sociedad que rápidamente rompió jerarquías sociales, muy movida por la idea de progreso, de bienestar, de inclusión. ¿Por qué? Porque estuvo constituida en una proporción muy, muy notable por gente que venía a progresar. Claro. Yo creo que la saga argentina hay que contarla un poco poniendo este tema en el centro, porque es un rasgo constitutivo de nuestra sociedad. Vos sos profesora, agarrás una lista de los estudiantes de tu curso, bueno, la mayoría son inmigrantes de segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Muy pocos sus familias estaban acá en 1820, 30, 40. Eso es raro. Eso hizo a la Argentina muy distinta a otros países de América Latina, por ejemplo, pero también a los países europeos o otros que podemos comparar, ¿no? Yo creo que ese es un tema importantísimo, porque ese legado no desapareció. Yo creo que sigue vivo en muchos aspectos. Y el segundo es que Argentina fue un país que, bueno, por algo vinieron muchos inmigrantes, porque le iba bien. Y entonces la Argentina fue un país que en un momento fue uno de los que más rápido creció en el mundo. Segunda mitad del siglo XIX hasta el centenario, la década del 20 más o menos. Y después le fue muy mal. Es decir, es singular por el hecho de que tuvo una etapa de crecimiento muy veloz y después una declinación sostenida, digamos, no lineal, ¿no? No lineal, pero que traicionó las grandes esperanzas que se crearon en torno a la idea de armar un país distinto, ¿no? Hay una discusión ahí, bueno, ¿cuándo empezó esto? Pero está claro que nosotros hoy sabemos que la Argentina hoy es mucho menos de lo que podría haber sido, ¿no? Tenemos esa percepción. Esa percepción también tiene y no estoy hablando solo de Milei, que también explota eso, ¿no? Es un país que no diría que fracasó es una palabra grande, el futuro está abierto, pero que por las últimas 2 generaciones nos trajo más disconfort que felicidad, ¿no? Sí, estaba pensando en esto que vos relatabas por ahí, en que frustró o sea, ¿cuántas generaciones se frustraron en esa esperanza, ¿no? En esa expectativa de crecimiento, de progreso, y cuánto eso tendrá que ver con esa sociedad díscola que vos por ahí mencionas, ahí en La moneda en el aire, en ese diálogo hermoso que tenés con Gershunov, hay un momento en donde vos hablas de que ya en el siglo XIX la sociedad argentina estaba movilizada y era díscola. Me gustó la palabra porque es una palabra que bueno, que piensa un poco en rebeldía, piensa un poco también en el presente y yo creo que es casi como la reserva, ¿cómo decirlo? No sé si es la reserva moral, pero es como la reserva política de la Argentina, por ahí está en esa posibilidad de movilizarse por lo que quiere, ¿no? Y de no conformarse quizá con las cosas que le pasan a pesar de tanta frustración. Sí, yo creo que, digamos, si tuviera que decir, bueno, las 2 grandes cosas que caracterizan a Argentina es esa inmigración y sobre todo declinación.
pérdida de retroceso económico, empobrecimiento relativo. Y después uno sigue abriendo las cajas. Una de las cosas que aparece, y yo creo que también es muy importante, es el hecho de que es desde muy temprano una sociedad movilizada. A veces nosotros, no tanto los historiadores ahora, pero la visión más tradicional es, bueno, ¿cuándo empezó la historia popular argentina? Algunos dicen con Irigoyen, más o menos, otros, la mayoría dice con Perón, en los años 40. Pero cuando uno mira para atrás, lo que ve es que el siglo XIX fue un periodo de mucha participación popular. Más bien lo que hay, si hay un momento donde eso se retrae, es lo que a veces se denomina la era oligárquica, la era de Roca, para decirlo rápido, ¿no? Del 80 al centenario, pero antes y después hay mucha participación. Y eso al comienzo fue también un obstáculo para armar un sistema político, porque cuando vino la revolución, vino la independencia, bueno, fue como patear un avispero, ¿no? Entonces, un hormiguero. Y eso trajo muchos problemas para construir un orden político. Y yo creo que si uno lo mira en el largo plazo, bueno, ese es uno de los rasgos de nuestra sociedad que la hacen muy difícil de gobernar, porque los que están abajo dicen, ¿por qué me voy a quedar? ¿Por qué voy a aceptar las razones de los de arriba? ¿No? Es una cosa que uno ve desde muy temprano, y eso yo creo que tiene aspectos positivos y negativos. Negativos en el sentido de que es una sociedad indómita, ¿no? Pero al mismo tiempo esto acentúa su carácter democrático, en el sentido de que mucha gente se considera legítimamente, la inmensa mayoría, y en particular las mayorías, para decirlo rápido, se consideran miembros plenos de la comunidad política. No están esperando que los de arriba, los intelectuales, nosotros, digamos así, intelectuales entre comillas, los profesores, las jerarquías económicas o sociales, les digan cómo tienen que comportarse, ¿no? En general, pero eso fue siempre así, hoy. Eso fue siempre así, porque ahí yo me permito pensar que el peronismo tuvo mucho que ver, ¿no? Con eso. Bueno, uno puede, mira, yo creo que puede contar como una historia donde hay inflexiones y el peronismo, claro, es un capítulo importantísimo. Eso no quiero disolver no es una cosa lineal, no quisiera disolver los momentos donde se produjeron transformaciones democratizadoras de distinta naturaleza y seguramente el peronismo tuvo un papel muy importante en eso, ¿no? Pero bueno, yo te digo, mira, una pregunta que uno se puede hacer en relación con esto es, bueno, ¿por qué hubo peronismo en Argentina? No pasó en otros lugares. Hay un lindo trabajo de Juan Carlos Torre, hay un libro que ahora se reeditó sobre el 17 de octubre, trae una introducción, Juan Carlos, ¿no? Y ahí Juan Carlos Torre compara Argentina con Brasil. Sabemos la historia del 17 de octubre en Argentina, todos más o menos la conocemos, es una dictadura militar, un golpe militar que no le va bien, de su seno sale un coronel que dice hay que dar una base popular a este régimen, se acerca a los trabajadores, promete muchas cosas, promete iniciativas de cambio, de inclusión social. Eso suscita una serie de conflictos en el seno del gobierno, Perón es detenido y lo saca del ostracismo una movilización popular. Una movilización no fue tan grande, las de la mes anterior habían sido más grandes y había habido una larga historia de movilizaciones muy importantes antes en la Plaza de Mayo. Pero esa fue muy importante y fue una movilización de trabajadores muy, muy significativa. Fue un hito en la historia política argentina. Bueno, algo así también, con sus peculiaridades, pasó en Brasil. ¿En qué sentido? Vargas, hostigado, el líder político Getúlio Vargas, hostigado, también tiene una red de armada montada sobre el Estado para llegar a los trabajadores. Y Vargas cae en desgracia, sus seguidores dicen, bueno, movilicémonos para volverlo al centro del escenario. Y no pasa nada. Las clases populares brasileñas están, digamos así, convencidas de que la Plaza de Mayo no es el equivalente a la Plaza de Mayo no es para ellos, ¿no? Y eso no es producto del peronismo, eso es producto de la sociedad que existía antes del peronismo, ¿no? Entonces, yo creo que este es un rasgo de nuestra sociedad muy específico que otra vez
conecta con la idea de que esta es una sociedad de inmigrantes, para mi gusto. Esta es más una cosa de mi propia cosecha, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues los inmigrantes no cruzaron el Atlántico para decir, bueno, aceptamos lo que dicen los de arriba. Nos parece que el lugar que nos toca es el que tenemos que habitar. No, más bien, por definición, los inmigrantes son gente dispuesta a dar sus batallas, ¿no? Sobre todo en el plano económico, ¿no es cierto? En general es un proyecto más individual, pero en ciertos contextos eso se puede combinar con ambiciones políticas grandes, ¿no? Y yo creo que esto le da un tono a la sociedad argentina que recorre toda nuestra historia. Y bueno, y creo, si hubiéramos tenido esta conversación hace un año, yo te hubiera dicho, y lo veo todavía hoy. Hoy hay un signo de interrogación sobre esto, porque estamos en un momento de cambio, ¿no? Pero, a ver, peronismo, organización del mundo del trabajo, el sindicalismo más poderoso de América Latina, muy, muy empujado desde abajo, no tanto desde arriba, sino también desde abajo, y en los últimos 30 años, la creación del movimiento de desocupados más poderoso de América Latina también. Eso es un rasgo característico de la Argentina. No hay movimientos de desocupados de esta envergadura en sociedades relativamente desarrolladas y mucho menos en las menos desarrolladas, ¿no? Entonces, también hay una originalidad argentina que a veces no terminamos de aquilatar bien, ¿no? Bueno, hoy estamos en un momento de cambio, no sabemos cómo va a resultar el proceso de transformación en curso, pero bueno, yo me animaría a decir que los que creen que las transformaciones en curso tienen el camino franco, por ahí se lleva una sorpresa. ¿Por qué? Porque vos decís que no está tan claro hacia dónde vamos. Ustedes cuando terminan ese libro hablan de un final abierto, ¿no? Y dicen, bueno, esta experiencia, porque estaban justo en el, creo que es de 2021, ¿no? La moneda en el aire. Dice, este gobierno, el de Alberto Fernández, si es peronista, es una experiencia peronista muy particular, ¿no? Y hablan de un final abierto. Bueno, hoy ya sabemos cómo terminó el gobierno de Alberto Fernández y tenemos, la verdad, que bastantes indicios de qué se trata este gobierno de Milei, ¿no? Que un poco se quejan de 2 paros generales en menos de 6 meses de gobierno, pero también eso tiene relación con la magnitud de las decisiones, de las transformaciones que se están impulsando, en definitiva. Sin siquiera calificar, ¿no? de bien, mal, nada, pero a ver, también la magnitud de la acción produce una magnitud de la respuesta, me parece. Ahora tenemos más datos para pensar ese final que está abierto. ¿Vos cómo lo ves? Sí, bueno, sí, primero ese libro lo cerramos todavía como por la mitad de presidencia de Fernández. Sabemos que terminó mal. Terminó como una presidencia, probablemente la más frustrada de la era democrática, y esa frustración creo está muy asociada a que reafirmó que la Argentina está metida en un callejón, estaba metida, ahora veremos porque ahora está probando algo nuevo, estaba metida en un callejón del que no se veía la salida, ¿no? Y es una economía que genera cada vez menos capacidad de integración social. Y que a lo largo de sobre todo la última década, se mantuvo estancada, retrocediendo, ofreciendo sobre todo a las mayorías un horizonte cada vez más empobrecido. Entonces yo creo que, digamos, la experiencia Fernández, sumada, bueno, al impacto peculiar de la pandemia, puso fin a una experiencia, ¿no? Veremos, por ahí no sabemos, por ahí vuelve, ¿no? El futuro está abierto. Mira, viste que los historiadores tenemos mucho aprecio por un historiador que se llama Tulio Alperindongui, ¿no? El mayor historiador que dio este país, un tipo de clase mundial. El resto, me incluyo, qué párrafos largos que hacía Alperindongui, ¿no? También, pero bueno. Sí. Bueno, pero un tipo de clase mundial. Él escribió un libro que se llama un largo ensayo que se publicó en el año 94, se llamaba
La larga agonía de la Argentina peronista. ¿Sí? Es decir, se publicó 3 años después de la llegada, 3 o 4 años después de la llegada de Menem al gobierno, y decía, bueno, el peronismo está muerto. No el peronismo como partido político, sino la sociedad peronista, es decir, el tipo de organización social que se había fundado sobre una economía muy cerrada, con sindicatos muy poderosos, con una industria que estaba en el centro de la actividad económica, ¿no es cierto? Bueno, dice, eso vino al vendaval neoliberal, se lo quiso capear en los años de Alfonsín, y finalmente el viento se llevó toda esa casita, ¿no? Y entramos a un tiempo nuevo. Menos de 10 años más tarde, el peronismo, la sociedad peronista volvió. ¿Volvió de qué manera? Bueno, de la mano de los Kirchner, ¿no? Que intentaron reeditar un poco con algunos ajustes ese patrón de organización social, de patrón de crecimiento económico muy centrado en el mercado interno. En fin, bueno, esta experiencia salió mal. Esa experiencia salió mal, terminó mal. Pero bueno, nadie sabe, digamos así como en el 94 parecía que ese mundo estaba muerto, no sabe. Terminó mal la última parte, te voy a decir. A ver, está bien, ponele que el último capítulo de la serie te salió, lo podrías haber sacado y te quedaba divina, pero no, bueno, ¿qué va a ser? Pasa que a veces se hace la 2, la 3, la 4 y bueno. Sobre esto hay evaluaciones encontradas, diferencias, pues parte de nuestro mundo presente, ¿no? Pero yo creo que la Argentina es el país que menos progresó en el siglo XXI de los países de América Latina, sacando Venezuela, que tiene su propia historia, ¿no? Pero en términos de mejora de las condiciones de vida de las mayorías, inclusión de las mayorías al mundo del trabajo formal, incremento del ingreso per cápita, escolarización, esperanza de vida. Cuando uno toma esos indicadores, yo creo que la Argentina es el país que menos logros puede mostrar, ¿no? Que, digamos así, me parece, tuvo su gran crisis en el momento anterior, hubo un rebote, hubo un crecimiento, pero ese crecimiento no se reveló sustentable, y bueno, al final de la experiencia de los 3 gobiernos Kirchner, teníamos un cuarto de la población en la pobreza y teníamos un sector informal muy grande, ¿no? Y eso no se pudo combatir. Entonces yo creo que eso es un poco el desafío que tenemos por delante, ¿no? Yo no soy de los que piensa que el camino que eligió Milei no es el camino que nos va a resolver los problemas, pero sí sé que la Argentina tenía que ir en otra dirección, ¿no? Tenía que pensar de qué manera avanzar hacia resolver los problemas de mucha gente que hace mucho tiempo está frustrada, ¿no es cierto? Que ha vivido entusiasmos acotados en algunos años, pero que comparado con la vida que tenían sus padres y sus abuelos, bueno, es un poquito más gris y menos atractiva, ¿no? Gracias, Roy. No quiero incumplir nuestra conversación sobre el tiempo, que es algo muy importante, me imagino, para un historiador. Así que muchísimas gracias, Roy, por compartir esta tarde, este tiempo de un viernes a la tarde, con todas las cosas seguramente interesantes, y veo que tenés un off en la biblioteca también. Sí, tremendo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Bien. Bueno, qué interesante, ¿no? Escuchar es muy importante para poder pensar no solamente el presente, no solamente el pasado, sino también el futuro. Escuchar distintas voces, de eso se trata Si nada sirve, ¿no? Un poco esa es la idea. Y bueno, y después cada uno irá reflexionando y sacando sus conclusiones sobre qué hacer con todo eso que vamos escuchando y de qué manera nos puede servir para construir un punto de partida para pensar el futuro, ¿no? De eso se trata un poco. Y en ese punto de partida quizá hay cosas también para revisar. Voy a ser breve porque ya llevamos más de 1 hora. Hay discusión en este momento sobre si corresponde o no corresponde, creo que de alguna manera esa es la discusión, si corresponde o no darle espacio y voz a discursos que en definitiva, para ser sintéticos y claros, son discursos de odio, ¿no? Son discursos que agreden, que califican, descalifican de alguna manera las elecciones libres, ¿no? Curiosamente,
de otras personas, en algunos casos la elección sexual, pero en definitiva, cuando hay maneras tan represivas de ver al otro y a la otra, no se tarda demasiado en que esa descalificación de una elección sexual se expanda a otros ámbitos de la vida, ¿no? A mí me parece que este debate y esta pregunta en realidad nos pone frente a otra pregunta que me parece también importante empezar a difundir, a trabajar y a repensar, porque por supuesto hay muchos autores han pensado sobre los límites de la democracia, sobre qué carácter adquiere la política contemporáneamente, sobre, por supuesto, las crisis de la democracia, ni hablar, mucha gente lo está pensando, el retroceso, el estancamiento, en fin, cantidad de cosas interesantes para leer, pero yo voy a que hay esa pregunta en términos de nuestro vivir juntos, ¿no? Hay que pensarlo, porque tengo la impresión de que dependiendo del resultado de las elecciones del año próximo, del 2025, es posible que haya algún intento de reforma constitucional. Entonces, por ahora nuestra Constitución pone límites muy claros, incluso al ejercicio de los partidos políticos. La democracia tiene límites, ¿no? La democracia establece reglas, por ejemplo, para la sucesión, para la elección de autoridades, y establece también límites al ejercicio de nuestros derechos. De hecho, ustedes saben, cada vez que hay un conflicto entre derechos, justamente va a los tribunales. Entonces, no es que hay unas personas que están completamente en lo cierto a veces y otras personas que están completamente equivocadas, sino que lo que suele haber es conflicto de derechos y límites al ejercicio de ese derecho. Entonces, me pregunto y tengo dudas, ¿no? Y tengo preguntas en realidad respecto a si corresponde o no, si es una contribución a la pluralidad, al pluralismo en la democracia, difundir discursos de odio, ¿no? Esa es la gran pregunta, que mientras nosotros nos hacemos esas preguntas, otra gente simplemente los difunde, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces uno tiene como una actitud reflexiva, mientras que muchas otras personas van hacia el actuar, por ejemplo, del odio. Y sabemos que, por ejemplo, ha habido crímenes en estos días que tienen que ver con el odio. Entonces, no son cuestiones para seguir postergando, quizá es un buen momento para que nuestra democracia piense sobre esto. Y en nuestro mar de letras, simplemente quisiera dejarles una recomendación de este libro que es muy chiquitito, de Chantal Mouffe. Es un libro muy cortito, pero muy interesante para pensar la relación, como dice su título, entre los afectos y la política. Y sobre este problema de los discursos de odio, simplemente les leo. En la página 61 dice Chantal Mouffe: en países donde los partidos autoritarios de derecha atraen a una cantidad creciente de personas, ese enfoque, el enfoque que deja de lado, que margina de alguna manera, dice, ese enfoque nos impide pensar cómo detener su auge. Además, descartar a priori a los sectores populares seducidos por demagogos de derecha con el argumento de que son intrínsecamente sexistas, racistas y homofóbicos, contradice claramente el propio propósito de una estrategia cuyo objetivo es la construcción de un movimiento popular progresista. Entonces, quizá a diferencia de lo que yo en primera instancia pensaría, Chantal Mouffe tiene otra visión en donde dice, bueno, para poder combatir esos discursos de odio, para poder construir mejores proyectos progresistas, también hay que escucharlos. Bien, hasta acá llegamos entonces por hoy. Ahí les dejo para que se suscriban, si quieren, a nuestro canal. Quienes aún no se hayan suscrito, voy a sacar el banner ahí que está molestando. Y eso, los invitamos a que si nada sirve, si hasta ahora lo que venían haciendo dejó de funcionar, si se frustran, si se sienten de alguna manera aturdidos por una realidad que no responde, ¿no? Que uno trata de hacer algo diferente y pareciera que las cosas son muy difíciles a veces de modificar. Bueno, tratemos de hacer algo nuevo, donde podamos, cómo podamos, con quienes podamos. Eso me parece que es en definitiva un llamado a la política y un llamado a la vida. La semana que viene, 10 de 10. La semana que viene hacemos la emisión 10 de 10 y como les había comentado al inicio, va a ser la emisión que da final a nuestro primer ciclo de Si Nada Sirve.
Ya estamos ahí en preparativos y va a estar buenísimo, creo yo. Así que nos vemos, si todo anda bien, el 17 de mayo para el 10 de 10. Gracias.